Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Mi nombre es Gustavo Garrio, he escrito crónica, he sido periodista, he vivido muchos años en Morelia, en Michoacán. He escrito también cuento, algo de poesía narrativa. Y para mí es un gran placer estar aquí con ustedes. Matiné. Tus ojos son galpones del viejo Heráclito, que ya no quiere saber nada de los ríos que nunca terminan, mucho menos de cines en los que la corriente de luz nos enchufa 2 veces, 3 veces, 15 veces, con el llanto desproporcionado de Libertad Lamarque, Marga López y la más amada y trágica, porque murió tan joven, Blanca Estela Pavón en el umbral, siempre en el umbral de este dolor que no es dolor. Pero cómo lloran sin llorar mientras la mañana, allá afuera, se golpea contra los coches destartalados y todo avanza con una ternura que nos olvida. Desagradecida y feliz, nosotros aquí, muertos, estupefactos, bostezando, aburridos de las lágrimas. Una lápida, 2 lápidas, 5 lápidas, un cementerio de ojitos en la oscuridad que miran sin parpadear. El falso, el inclemente dolor ajeno. Matiné. Ningún país es mi país, de Gustavo Garrio. Aquí lo tenemos. Qué gusto tenerte por acá, Gustavo. Poesía, crónica. ¿Y qué más, Gustavo? Pues mira, Caliche, primero mil gracias por invitarme. De verdad es que es un honor estar en este espacio, en este lugar lleno de libros, lleno de géneros literarios, de resonancias escritas. Mira, yo en algún momento dado hice cuento y hago cuento a veces de manera muy intermitente, pero constante. Tengo ahí ya unos cuentos que en algún momento dado quisiera agrupar, no sé si en un libro, en una plaquette. Y bueno, sobre todo el género que a mí me gusta, que me apasiona, que me siento bien trabajando en él, pues es la crónica, ¿no? Esto que leíste, que es parte de un librito de poesía, que es una poesía como más narrativa, no tanto cortada en versos, ni siquiera en rima tradicional, sino más una cuestión de poética más narrativa. Pues yo la verdad es que me cuesta trabajo decir que es poesía, ¿no? Pero acepto que se publica así, ¿no? Trato de ser muy mesurado con eso, pero bueno, pues está bien, está bien. Mira, veo en estos 2 libros que ¿en qué país estamos, Agripina? Una recopilación de crónicas del suplemento de la jornada semanal, editado por Nitro Press, con un prólogo de Mauricio Bárez. Y este libro, Ningún país es mi país, el prólogo lo hace Armando Salgado, otro poeta aquí michoacano, Silla Vacía, que hay temas que se repiten en la crónica, en la poesía, y me imagino que en los cuentos también. ¿Por qué esta obsesión por ciertos temas en el escritor, Gustavo? Yo creo que evidentemente siento que nadie está exento de tener como sus propias obsesiones, sus propios modos como que parecen muy personales, muy acendrados, pero más que surgir como espontáneamente, siento que se van como construyendo como sin que lo advierta uno. Incluso hasta de repente te descubres que, por ejemplo, el tema de ¿qué país es este? ¿No? Quizás ninguno, que podría ser un juego con los 2 libros. Pues yo creo que es una obsesión, yo diría que un poquito de mi generación, ante las crisis tan profundas que vivimos los últimos 30 años, ¿no? O sea, empieza a no tener sentido un país cuando hay tanta violencia, tanta destrucción, tanta marginación, hambre, tanta precariedad. Yo siento que el país, que México, que Michoacán, ¿no? Que muchos lugares se han lumpenizado en el sentido que decían estos teóricos de la dependencia en los años 60, 70. Hemos vivido un proceso de criminalización de toda la sociedad muy fuerte. Y yo creo que eso te hace preguntar, bueno, ¿tiene sentido que un país siga así? ¿Tiene sentido que esté articulado como está articulado? Crisis del Estado, crisis de la sociedad. Y creo que eso se reflejó, sí, a lo mejor en escritos políticos, que de repente tengo ahí algunos, pero sobre todo en preocupaciones que yo no sé, salían mejor como de una manera estética, no sé cómo llamarlo, como hacer que resonara una voz que no se va a preguntar, se pregunta directamente por eso, pero que quizás no responde directamente de eso.
¿no? Responde con una experiencia subjetiva, compartida. Atajos, ¿no? Hay atajos hacia esos temas. Sí, sí, y formas diferentes, porque la poesía, la crónica, quizás llega a esos temas de manera, le da la vuelta por otro lado, ¿no? A lo mejor lo político, el ensayo llega de manera directa y se pregunta, a ver, ¿cuál es la crisis del Estado Nacional? No, ¿cuál es la crisis espiritual de todos nosotros y todas nosotros? Esa crisis se refleja en todos los temas de la sociedad, ¿no? Vi, por ejemplo, tu acercamiento al funeral en una de las crónicas de Gabriel García Márquez. Tú estás viendo lo que hay alrededor, o sea, el tema de fondo es el funeral de Gabriel García Márquez, pero estás viendo a un indigente, estás viendo a la burocracia que charolea para estar primero con el muertito. Y todos estos temas, Ogarrio, lo que yo sentí en tu escritura, en tu forma de plantearlo, es que hay una contención y hay una crítica muy interesante, política, ya lo dijiste, y ahorita vamos a ahondar sobre eso, pero también hay un estilo literario que ya está forjado. ¿Cómo se forjó ese estilo literario? ¿Qué lecturas hubo? La verdad, mira, yo me siento muy bien, estoy muy agradecido. Parte de mi vida está en Michoacán, en Morelia, porque una de las cosas que con el tiempo me ha quedado muy clara es que yo, si aprendí a escribir, lo hice en Morelia y en Michoacán. Yo me recorrí todo el estado como periodista de cultura, fui editor de La Voz de Michoacán, colaboré casi en todos los suplementos que había en ese momento en Morelia, en Michoacán, vaya, y creo que más bien el hecho de que escribas diario, de que, bueno, tú lo sabes ahora cómo es eso, 3 notas diarias, un reportaje, sobre todo la crónica, que es un género que a mí me parece que te da esa libertad de ir a los hechos, pero dándole la vuelta por otro lado, deteniéndote no en el hecho de la muerte en sí de García Márquez, aunque sea el motivo de la crónica, sino el que está vendiendo alguna solución para las feromonas en la esquina de Bucareli antes de llegar a la Bellas Artes. ¿Qué es lo que hay, no? ¿Qué es lo que hay detrás de ese acontecimiento? Vámonos a pausa, Gustavo, y regresamos, porque hay muchos temas que desmenuzar. Creo que nos podríamos llevar 3 o 4 programas contigo y con todos los invitados, por supuesto, pero a veces hay temas que yo me siento muy cómplice contigo y bueno, ya regresamos, estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, esto es Librósfera, los libros son el pretexto. Regresamos aquí a Librósfera, los libros son el pretexto. Ya nos dijeron los chicos de la producción, les chiques de la producción, que estamos muy serios. Pura vieja, oye, pura vieja. Pero vieja en el sentido buena onda, o sea, ya ancianas. Nos están diciendo que estamos muy serios, así es que viene ya el chiste político, la burla del director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, todas esas cosas que... que rompen el hielo. Y a propósito de romper el hielo, Gustavo, y de tu labor como profesor, como cronista, cuentista, poeta, ¿cómo ves este país? Ahora sí, ¿cómo ves este país? No sé si es ninguno ya, no sé si tiene remedio. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que este país tiene remedio pues, por el empuje que puede dar la organización de gente desde abajo, claro, de las feministas, de las comunidades indígenas. Has estado mucho en eso, ¿verdad? También te he visto por ahí sí, con las comunidades. Pues tuve el privilegio de estar en una comisión para que se cumpliera lo de la sentencia del tribunal cuando lo echaran. Y yo me he acercado de manera muy respetuosa apoyando, porque yo creo que los protagonistas de eso son las comunidades. Claro. ¿No? O sea, no he escrito mucho tampoco de eso, porque creo que no es mi papel, pero he tenido oportunidad de ver un poco de cerca esa experiencia y tratar de ser lo más coherente con eso, vaya, ¿no? Y en sí a la sociedad moreliana, mexicana, ¿la ves realmente transformándose por cuarta ocasión? No sé si por cuarta o quinta, pero lo que sí veo es que más allá... Obviamente del giro del gobierno, del Estado, de la concepción del Estado, si va a ir hacia donde dice que va a ir o no, más allá de eso, sí veo una sociedad, esa es la parte de esperanza que yo creo que uno puede tener, organizada. Los feminismos creo que han venido a romper, ¿no? Yo no me toca hablar de eso, pero yo consigno a través de mi hija que tiene 17 años, que está militando en ese movimiento, digamos, que están revolviéndolo todo y lo están pateando y lo están obligando a que todo esto se rehaga, ¿no? Veo organizaciones también a nivel urbano, gente que está trabajando comunitariamente, veo a las comunidades indígenas al frente de autonomías. O sea, si lo ves desde ahí,
pues hay un poco de esperanza. Algo se está moviendo, ¿no? Claro. O sea, sí podemos ir a otro lado, ¿no? No sé cuánto tiempo dure esto, pero sí, creo que sí podemos ir a otro lado. Y en el tema de la creación, Ogarrio, tú que estás desde la Ciudad de México, en la creación literaria en específico, ¿has notado algo aquí en Morelia? ¿Ves en Morelia, en Michoacán? Ya te decía hace rato de Armando Salgado, pero hay muchos escritores. ¿Llegan allá esos gritos, esos ecos? Desgraciadamente a veces sí, a veces no. Armando, por ejemplo, sí ya es un poeta que se conoce más a nivel nacional, ha ganado premios, me parece un excelente poeta, extraordinario, es profesor aparte, o sea, me parece muy bien que hay una actividad política ahí que respalda la poesía. Y desgraciadamente ese país es muy centralista, pero está quebrado el centralismo. Desde los narradores del norte, de los poetas, las mujeres poetas del norte, mucha gente de la provincia que no necesita pasar por el centro ya. Sí. Respectivamente, ya no necesitan pasar por el centro, ya pasan directamente a una red, a una conexión que ya no... La Ciudad de México es obsoleta en eso. La verdad es que yo cuando vengo acá o cuando voy a otro lugar del país, veo con tanta felicidad, por decirlo de alguna manera, que hay tanta gente escribiendo de manera tan bien que requeriría más atención para dar una idea de que la literatura nacional no existe. Ya es un mito que nos crearon después de la revolución, existió, pero ahora creo que hay literaturas regionales que se conectan a Estados Unidos, que se conectan a Centroamérica. O sea, estamos transitando a otro esquema regional de literatura y eso me parece sensacional, ¿no? Oye, y en un giro que de todos modos tiene que ver, ya sabes, todo se relaciona con todos vasos comunicantes. Juan Gabriel, que es uno de los temas que vi en tu libro de crónicas. Fíjate que me tocó, te decía off the record, que estuve en Parácuaro cuando murió y en varios aniversarios. De hecho, estuve ahí con un saludo hasta Parácuaro, gente muy bonita. Me gustó mucho tu ensayo, que es además uno de los más larguitos, de tu crónica más bien, sobre Juan Gabriel. ¿Qué es Juan Gabriel para ti? Es que, bueno, Juan Gabriel, se ha dicho mucho de él, se ha escrito mucho. Creo que Juan Gabriel es el más grande de todos, ¿no? En el sentido de que representa un itinerario de la cultura mexicana, del canto, de lo popular, de la industria de masas que lo agarra, lo zarandea, ¿no? De repente lo quiere quebrar. Juan Gabriel los manda a la industria de la música, le da una patada en el trasero, se vuelve a hacer su propio itinerario. Yo creo que Juan Gabriel representa tantos registros tan complejos de la sociedad mexicana y que su muerte ha sido uno de los acontecimientos más importantes. Y misterioso, ¿no? Una muerte misteriosa, oculta, no como la de Jenny Rivera, pero sí misteriosa. Y justo traigo a Juan Gabriel porque, fíjate, tú mencionas esta cuestión de la homosexualidad un poco, sí, sesgada, pero aceptada. Y es una de las cosas, junto con los feminismos que hablaste, que han venido a revolucionar también el mainstream, por decirlo de alguna manera. Y hay cosas que conectan. Hiciste un comentario en tu crónica sobre Juan Gabriel que me interesaba mucho, sobre los últimos duetos que hizo, los covers. Yo siento que te referías al de Creedence. Sí. Pero ese tipo de cosas, esos vasos comunicantes que están en Juan Gabriel, yo los noto en la sociedad, en la literatura, en la política. ¿Tú cómo ves ese crisol contemporáneo? Pues es que con ese cover, que decía, vaya, que yo creo que es una herejía, que a muchos les molestó, yo no sé si me gustó, la verdad, pero es Juan Gabriel. O sea, Juan Gabriel podría hacer cualquier cosa, rehacerla, y tendría un significado que de repente te desconcierta, ¿no? El cover me parece que es la gran expresión de toda nuestra situación cultural tan compleja y tan contradictoria. A mí al inicio los covers no me gustaban cuando era más chico. Me parecía, decía, qué lástima, esa imitación, ¿no? Esa imitación que nunca va a ser feliz, claro, ¿no? Porque es inalcanzable. Una canción, hay muy pocos covers, creo, ahora lo pienso menos, pero en ese tiempo decía, hay muy pocos covers que están a la altura de lo que están imitando. Ahora creo que el cover es nuestra gran propuesta de hibridación cultural, ¿no? Es traer a una sociedad totalmente ajena una canción del Creedence para tocarla, ¿no? En el antro más cutre de Sinapecuaro y recrear ahí una emocionalidad que ni es de un lado ni es del otro, ¿no? Y que nos marca como puentes a veces impensables, ¿no? O sea, el Creedence en cualquier lugar de México, ¿no? Donde es recreado y dices, bueno,
¿Qué significa eso? Porque significa muy distinto a lo que significa para los gringos el Creedence cuando lo pones. Esas escenas de películas donde va Bruce Willis y pone al Creedence en el freeway, pues eso no tiene nada que ver con nosotros. No, nosotros apropiamos de otra manera. Claro. Y el cover es un tema que hasta para una novela, ¿no? Por ejemplo, nuestro Obrador es un cover de Mujica, ¿no? Bueno, ya nos estamos, terminamos la entrevista, pero vamos a dejar al público de Librósfera con una lectura del maestro Garrio. Nos da mucho gusto y te vamos a tener en todo el programa. Ahorita nos vas a acompañar en las recomendaciones. Y nada, muchas gracias por acompañarnos, Gustavo. Muy chingón. Gracias a la producción. Gracias ya volvemos, no nos vamos. Estamos en Librósfera. Los libros son el pretexto. Recuerden, lean y si no leen, pues tomen alcohol. Ya volvemos. Troquel. Entrar de golpe a esa llanura de palabras que edifican lentamente sus laberintos con las pesadillas del pasado y con el residuo de felicidades que se parecen a las arañas. La murmuración de los mercados me persigue desde la infancia. Las campanas que absorben los zumos de la carne y las verduras. El cochambre en los techos y su dulce e inmundo estar de siglos. El olor platicado de la salsa roja para las albóndigas. Los chismes cruzan como espectros mordaces por los pasillos. La desnudez de léxicos encarnados y púrpuras, la pesadez de los regaños como fusilamientos, las palabras monosilábicas de la angustia en sollozos de primas recién preñadas. También me persiguen los diálogos de las caricaturas en primavera, las muecas celestes de policías estúpidamente amables con mi padre, las fábulas del crimen encubiertas en promesas perennes. Mis tías muertas sentadas en el sofá esperan a que la tarde decline en lluvia para narrar el desastre del dinero, los rectángulos de las lámparas en diciembre, la tragedia de los paraguas en agosto, la muerte cíclica de todos los abuelos. Estoy lleno de palabras y de laberintos susurrados. Mis tragedias a veces reclaman una profundidad de mar abierto, una liturgia de sangres que me ayuda a encontrar la cueva de todos estos relatos. Sin embargo, no existe ese archivo de pesadillas y de arañas peludas. Es una entelequia de verbos que tiemblan en mi cabeza. Tampoco existe la declinación de todas estas resurrecciones. Me digo, mientras escucho a mi madre consolar a una mesera con lunar en la mejilla a mis espaldas, en lo que yo voy forrando 50 botones con tela en el troquel de un tiempo extraviado, incoherentes trazos de mármol en cuyos labios vamos desapareciendo. Troquel es un texto inédito que no está en ningún libro y ha sido un gusto compartírselos en esta ocasión. ¿Qué país es este, Agripina? ¿Qué país es este? Ninguno. Bueno, en lo que tratamos de encontrar la respuesta a esta pregunta y nos acordamos de Rulfo, Lubina y todas esas cosas, vámonos a pausa y regresamos con las recomendaciones de libros. Aquí con Gustavo Garrio y con la gente de la producción. Más fea que bonita, pero es lo que hay. Ya volvemos. Amigos, amigas, amigues, amiguitos, amigotes, perritos y gatitos, estamos en su sección aburridísima. Recomiéndame un libro, por favor. Y ahora vamos a tener libros comentados, pero debo advertirles que aquí el señor Gustavo Garrio ya hizo su itacate. Bueno, pues miren, estos libros que vamos a recomendar, desgraciadamente no los van a poder adquirir porque ya me los voy a llevar yo. Y me decía Caliche que este libro, que yo la verdad no conocía, es una primera edición maravillosa del 53 de las aves en la poesía castellana de Salvador Novo. Mira. Salvador Novo es un gran cronista mexicano, ¿sí? Hubo un premio hace tiempo que llevaba su nombre de crónicas sobre la Ciudad de México, ¿sí? Este libro no lo conozco, no se lo van a poder llevar, yo me lo llevo. Sí, bueno, empecemos con de este apodo que le pusieron, que es tremendo, ¿no? El de Nalgador Sobo. Pero es un escritor. Ya antes recomendé un libro de Salvador Novo, el que le dedica de los versos terribles hacia Diego Rivera y hacia Frida Kahlo. Y tiene mucho hay un librito que se hizo en el Fondo de Cultura Económica que son las crónicas de la Ciudad de México. Sí. Pero además Novo hizo de todo y tiene unos textos sobre cocina también que son tremendos. Él escribía y cocinaba, le gustaba mucho. Pero es su entrada a la Academia de la Lengua Mexicana. Hizo este texto además que está en esta colección de letras mexicanas, el número 10.
que él mismo lo hizo muy críptico. Fíjate que es una referencia a los clásicos, a Horacio, a Séneca, demasiadas citas en latín, pero él mismo lo hace para burlarse de la gente de la academia, ¿no? Ya ves que él tenía un humor así tremendo. Yo te lo recomiendo mucho ya, bueno, te lo vas a llevar, lo vas a disfrutar. Además cada textito va con un ave y un autor clásico. Entonces, un libro de verdad excepcional. Las aves en la poesía castellana. Vamos a otro, Gustavo. Si quieres, mira, podemos ver por ejemplo, que es un libro en el cual se basa una película muy, muy importante en el cine de los años 80, creo que es de los 80, dirigida por Coppola, Francis Ford Coppola, que se llamó Rumblefish, el chico de la calle. Creo que en algunos cines sí llegaron a ponerle el nombre de la novela, La ley de la calle, con Mickey Rourke, Matt Dillon, si no me equivoco. Y no, tú decías, te hablabas del policía. Es que tiene un papel él muy importante que es el chico de la moto, que sí lo conoce, ¿no? Que son unos hermanos y uno es más joven y el otro que es justamente Rogue, que es el que interpreta como el malo, que además es daltónico, ¿no? Sí. Y van al acuario y solo los peces en la película. Además la propuesta es tremenda, ¿no? Porque solo los peces se ven a colores. Y el poli ya siempre está detrás de este cuate porque sabe que va a hacer algo malo. Y justo es un poco esta idea de la ley de la calle. Ya saben, nosotros como buenos mexicanos, ahora que está de moda el bullying, ya no tanto, pero yo crecí en la primaria así. La ley de la calle era así. Te tenías que rifar a darte un tiro, a ser un poco pandillero sin ser pandillero. Y este libro recorre toda esta forma de vivir que nos curtió a varios. No sé si a ti, pues tú eres chilango, yo creo que sí. Recibí mi educación, mis dosis de educación de violencia machista, ¿no? que desgraciadamente traemos ahí. El machismo también nos hace daño a nosotros los hombres. Pero sí. Además esta película tiene la música de la película, la hace Stuart Copeland, que era el baterista del grupo de Police. Police, ¿no? De donde salió Sting. Pues excelente recomendación. Y en Alfaguara, esta edición además es pasta dura. Casi ya no se edita, pero es muy buena. Nos vamos con ya no despidiéndonos porque vamos a tener pronto a José Agustín. ¿Tú conoces a Agustín? Sí, es el José Agustín de Michoacán. José Agustín Solórzano. Estos poemas culeros que son lo menos culero que tengo. Una edición de 1, 4, 5 ediciones. Lean a José Agustín Solórzano, acaba de ganar un premio nacional. Pronto lo tendremos por acá. Muy recomendable nuestro amigo José Agustín Solórzano, que ahora se dedica al veganismo. Pues no tuvimos mucho tiempo. Perfecto. También les recomiendo los libros que ya hablé de ellos de Ogarrio. ¿Cómo los ves? ¿Tú están buenos o no? Está bien. Están bien. Bueno, amigos, esto fue nuestras recomendaciones de libros aquí de la Librósfera. Los libros son pretexto. Ya nos vamos porque el tiempo nos llama y nos jala de las greñas. Bye bye. Gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó